Bueno, vamos a continuar con el problema número 9 de la relación de flujos unidireccionales, ¿no? Este problema número 9 nos dice que tenemos un depósito de sección A del que sale un líquido a través de un conducto de longitud L y diámetro D, ¿no? El conducto tiene una forma de L, podemos ver en el esquema que lo tenemos en la figura 13-17, un poquito más abajo, sería un esquema como este de aquí. Tenemos un depósito abierto a la atmósfera, arriba tenemos presión atmosférica, una cantidad, una altura de líquido en el depósito H, que puede variar con el tiempo, el depósito se va a ir vaciando, la sección del depósito es A, esa sección, pues bueno, la podremos considerar mucho más grande que la sección del tubo que se conecta al mismo, ¿no? Ya veremos qué implicación tiene eso, la gravedad actúa hacia abajo y tenemos una tubería de sección circular de longitud total L y de diámetro interior D, ¿no? Donde tenemos el brazo horizontal, pues tiene una longitud R. Bueno, pues esta tubería en forma de L nos dice el enunciado que se conecta al depósito a través de unos cojinetes estancos, de manera que la tubería está rotando a una velocidad angular omega constante, pero el depósito no está rotando. De manera que el depósito está estático, de ahí sale un caudal determinado y la tubería está rotando a una velocidad angular constante y eso pues ayuda un poco a sacar líquido del depósito, ¿no? Y se descarga ese líquido a la atmósfera directamente, ¿no? A presión atmosférica. Bueno, pues en esta situación nos piden que cuál es la altura de la superficie libre del líquido en el depósito en función del tiempo. Si para un tiempo cero la altura es h sub 0, ¿no? Y en el apartado B nos dicen que qué condiciones se deben de verificar en función de datos del problema para que la solución que hemos obtenido pues sea válida, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a dibujar primero nuestro esquema. Vamos a poner aquí un depósito del que sale una tubería. Y esta tubería, pues bueno, tiene forma de L, ¿no? Tiene una parte vertical y otra parte horizontal, ¿no? Vamos a dibujarla de la forma más paralelo posible. Ahí lo tenemos. Bueno, en el depósito pues tenemos un líquido hasta una altura h. Donde esta altura de aquí es h y va a variar con el tiempo, es decir que la altura va a ir disminuyendo ya que el depósito pues, se va a ir vaciando. Y el tubo pues, se conecta a través de unos cojinetes estancos, de manera que el tubo en forma de L va a estar rotando, pero el depósito no va a estar rotando. El tubo va a rotar de respecto de un eje que pasa por el centro de esa tubería, ¿no? Respecto de este eje, pues tenemos a toda esa tubería rotando a una velocidad angular constante. Vamos a tener presión atmosférica en la superficie de arriba del depósito y presión atmosférica en la descarga de la tubería, ¿no? Donde esta distancia va a ser R, la longitud total del tubo va a ser L, su diámetro interior va a ser D, de manera que esta distancia va a ser L menos R. Podemos despreciar el diámetro frente a la longitud total, ¿no? Y bueno, vamos a poner un sistema vamos a poner una cota, una coordenada que nos diga a qué altura nos encontramos respecto de esta referencia, ¿no? Respecto de la parte donde descarga el depósito, ¿no? Y la gravedad pues, va a apuntar en sentido contrario a esa cota que hemos puesto. Y luego también vamos a poner otra coordenada que nos diga en qué posición nos encontramos dentro del tubo.
Vamos a tratar de ponerlo lo más centrado posible. Vamos a llamar a esta X, ¿no? Esta coordenada X nos va a decir en qué posición nos encontramos, pues desde la conexión del tubo al depósito, y se va a curvar, siempre va a ir a lo largo de la línea media del conducto, desde X igual a 0, que sería este punto que tenemos aquí, hasta X igual a L, que sería este punto que tenemos aquí. La coordenada Z nos va a apuntar en dirección vertical, siempre en qué cota nos encontramos, para saber cómo actúa la gravedad en cada punto. Y luego vamos a poner otra coordenada R que nos va a decir cómo de lejos estamos del eje de giro. Entonces la coordenada R la vamos a utilizar precisamente para ver cómo entra en juego esta velocidad angular en nuestro problema. La coordenada Z la vamos a utilizar para ver cómo entra en juego la gravedad, y la coordenada X la vamos a utilizar, pues como esto es un movimiento unidireccional y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento que vamos a escribir o que vamos a utilizar estaba escrita en función de una coordenada X que se movía con el flujo paralelo al mismo, pues empezamos en el primer punto en la tubería y finalizamos al final, ¿no? En el codo, pues nos vamos con el líquido. Es decir, la coordenada X se va con la dirección de movimiento del líquido. Y bueno, en este contexto, pues nos piden, vamos a cambiar de color, pues primero calcular la función h de t, que nos dice cómo varía la altura del líquido en el depósito, ¿no? Y para eso, pues vamos a tener que resolver una ecuación diferencial sencilla y necesitaremos una condición inicial. Y esa condición inicial es que inicialmente, en tiempo cero, la altura era h sub 0, un dato conocido. Y esto lo vamos a hacer suponiendo que las fuerzas viscosas son dominantes, ¿no? Esta va a ser la premisa principal a la hora de resolver este problema. En el apartado B, pues bueno, para considerar que esas fuerzas viscosas sean dominantes, pues habremos hecho algunas consideraciones antes de obtener esta función h de t que hemos obtenido en el apartado E, en el apartado A. Y habremos supuesto también que el flujo es estacionario, ya lo veremos, y bueno, pues para que esas cosas sean verdad, pues se tendrán que cumplir una serie de condiciones. Pues eso es lo que nos piden en este apartado. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de verificar para que la función h de t que hemos obtenido en el apartado A pues sea válida? Es decir, que de verdad en la realidad el depósito se vacíe como nos dice la función que hemos obtenido en el apartado A. Y no es suficiente con escribir las condiciones, sino que nos piden que escribamos esas condiciones bueno, en función de datos de nuestro problema. ¿Qué son los datos del problema? Pues de cosas conocidas que tenemos aquí puestas en el esquema que hemos dibujado, ¿no? Que nos las da el enunciado. Bueno, pues vamos a comenzar a resolverlo. Bueno, este va a ser un problema de viscosidad dominante, ¿no? Sería viscosidad, aquí lo he escrito mal. Va a ser un problema de viscosidad dominante. Es decir, que las fuerzas viscosas van a ser dominantes en el movimiento del flujo a lo largo de este tubo. Es decir, que a lo largo de ese tubo pues se van a cumplir una serie de cosas. Primero, el flujo va a ser unidireccional.
Siempre en el tubo pues, vamos a considerar que los flujos pues, llevan la dirección axial de ese tubo, ¿no? Cuando el tubo se curva, pues el fluido se mueve según esa curvatura, ¿no? Cuando llegue el codo, pues el fluido se mueve en el sentido que marca ese tubo. Después vamos a considerar que, que las fuerzas viscosas son dominantes. Y además, otra cosa que sabemos, que no hay por qué considerarla, es que el tubo es de sección circular. Bueno, y si estábamos en un problema de flujo unidireccional con fuerzas viscosas dominantes y el tubo era de sección circular, pues podíamos utilizar una ecuación que era la ecuación de Hagen-Poiseuille. Que de alguna forma nos describía pues cómo era ese flujo en la tubería. Y si además el flujo era estacionario, pues esa ecuación se podía escribir de esta forma. Luego esta es otra consideración que vamos a hacer, la de que el flujo es, no estacionario porque realmente tenemos cosas que varían con el tiempo. El depósito se está vaciando. Si el depósito se vacía y la altura varía con el tiempo, realmente el caudal que circule por el tubo también va a variar con el tiempo. Pero realmente el problema no es completamente estacionario, pero vamos a considerar que es casi estacionario. Y por lo tanto, si teníamos todas estas cosas en cuenta, unidireccional, fuerzas viscosas dominantes, tubo sección circular, flujo casi estacionario, pues la ecuación de Hagen-Poiseuille se podía escribir de una forma muy sencilla. Nos decía que el caudal que circula por ese tubo pues es igual a pi por el diámetro del tubo a la cuarta, el diámetro interior, partido por 128 mu, donde mu es la viscosidad del líquido, por P sub L, donde recordemos que P sub L no es más que el gradiente axial de presión reducida con signo menos delante, ¿no? La parcial respecto de X de P más ρ1. A esto se reducía la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en este tubo, ¿no? Que lo podíamos escribir de esta forma tan sencilla. Bueno, pues si esto lo desarrollamos un poco, donde esta coordenada X es la que hemos puesto en la dirección del movimiento, ¿no? La que hemos dibujado aquí en verde. Si esto lo desarrollamos, pues metemos esta definición de P sub L aquí dentro, pues nos queda que Q va a ser igual a pi por d a la cuarta partido por 128 mu por menos parcial de X de P más ρ1, ¿no? Y esto pues lo podemos integrar toda la ecuación respecto de X, luego integramos respecto de X un lado e integramos respecto de X al otro, variando la X entre el punto inicial, este punto 1 que tenemos aquí, donde empezamos en X igual a 0, y este punto 2 aquí al final, en X igual a L, ¿no? Recordad que la longitud L es la longitud de toda la tubería. Bueno, pues si integramos entre el punto inicial y el punto final de la tubería, entre X igual a 0 y X igual a L, pues nos queda lo siguiente. En el primer lado, pues el caudal va a ser una función del tiempo, pero no va a depender de X, por lo que puede salir fuera de esa integral. Tendríamos que el caudal por la integral de diferencial de X entre 0 y L es igual. En el otro lado, el diámetro es constante. En esa tubería que podría ocurrir, ¿no? Pero en este caso concreto no ocurre. El diámetro no varía con X, siempre es constante, por lo que sale fuera. Y pi es una constante, el diámetro es otra constante y la viscosidad es otra constante, por lo que salen fuera de esa integral y queda, con el signo menos delante, integral de la parcial respecto de X de P más ρ por diferencial de X entre 0 y L.
Esta primera, pues no es más que la integral de diferencial de x entre 0 y L es L. Y la otra, la integral de la parcial respecto de x por diferencial de x, no es más que lo que hay dentro de la parcial evaluado entre x igual a 0 y x igual a L, es decir, entre el punto 1 y el punto 2. Por lo tanto, esto no es más que menos pi d a la cuarta partido 128 mu por la presión en el punto 2 más ρ por u en el punto 2 menos la presión en el punto 1 menos ρ por u en el punto 1. Luego de aquí podemos despejar el caudal y nos queda que el caudal es igual a menos pi por d a la cuarta partido 128 por mu y por L por p sub 2 menos p sub 1 más ρ por u2 menos u1. Y podemos quitar el signo menos, este que tenemos aquí, se ha quedado un poco confundido, pues cambiando el sentido de estas diferencias. Esto será igual a pi d a la cuarta partido 128 por mu y por L por p sub 1 menos p sub 2 más ρ u sub 1 menos u sub 2. Bueno, y esta es una expresión que tenemos para el caudal. ¿Qué sucede aquí? Pues que tenemos que saber cuánto vale p sub 1 y p sub 2 y tenemos que saber cuánto vale u sub 1 y u sub 2. Recordad que u es el potencial de fuerzas másicas. Luego vamos a seguir con estas dos cosas. ¿Cuánto valen las presiones? Bueno, en el punto 2 es sencillo, porque recordemos que el punto 2 descarga a presión atmosférica. Luego la presión en el punto 2 va a ser aproximadamente igual, y a efectos de este ejercicio pues lo podremos considerar igual a la presión atmosférica. La presión en el punto 1, bueno, pues esta puede ser un poquito más complicada, porque en el punto 1 conectamos con un depósito. Entonces, en el depósito, pues hombre, tenemos que ver qué es lo que sucede. De hecho, la presión en ese punto 1 pues, va a coincidir aproximadamente con la presión en el fondo del depósito. ¿Por qué? Porque, bueno, ya habéis visto en teoría que, hombre, aquí en la longitud de entrada del tubo, pues hay una pequeña caída de presión debido a que el perfil de velocidades se va adaptando de lo que tenemos en el depósito al perfil parabólico de viscosidad dominante de Hagen-Poiseuille que tenemos en el tubo, ¿no? Pero esa caída de presión es muy pequeñita si las fuerzas viscosas son suficientemente dominantes, por lo que las podemos despreciar. Y podemos decir que la presión en el punto 1 pues aproximadamente coincide con la presión en el fondo del depósito. El efecto de entrada es despreciable, ¿no? Y esa presión en el fondo del depósito la podemos relacionar con la presión en la superficie, donde la conocemos. Tened en cuenta que la presión en la superficie es la presión atmosférica. Y si el depósito tiene una sección, la sección del depósito es conocida, un dato del problema también. Es decir, que la sección de este depósito, vamos a llamarla A, es un dato conocido del problema. Vamos a poner un palito aquí para abajo para que no parezca un incremento. Esa sección A es conocida del problema y en los depósitos pues se suele cumplir que la sección del depósito es mucho más grande que la sección del tubo, ¿no?, que se conecta al mismo. Y entonces, si esto ocurre, podemos considerar que, bueno, pues que desde el punto de vista de la conservación de cantidad de movimiento, pues prácticamente tenemos fluidoestática en el depósito. Desde el punto de vista de conservación de cantidad de movimiento, no de conservación de masa.
En conservación de masa no podemos tener fluidostática, porque eso implicaría que el caudal que sale es cero. Y entonces esto nos dice que la presión en el fondo del depósito pues no va a ser más que la presión en la superficie más el peso de la columna de líquido que tenemos encima, que es ρ por g por la altura de esa columna de líquido. Por lo que realmente ya tenemos una expresión, si P sub 1 es aproximadamente igual a P sub F y P sub F lo podemos escribir como la presión de la superficie más ρ por g por h, pues entonces P sub 1 podemos decir que es P sub A más ρ por g por h. Luego ya conocemos tanto P sub 2 que es aproximadamente igual a la presión atmosférica, porque descargamos a presión atmosférica la salida del tubo como P sub 1, que es aproximadamente igual a la presión que tenemos arriba del depósito, más el peso específico de la columna de líquido que hay encima del punto 1. Bueno, pues, ¿qué nos falta? Pues el potencial de fuerzas básicas en el punto 1 y en el punto 2. Para ello, pues vámonos a la definición más general del potencial de fuerzas básicas. Recordad que lo podíamos escribir si la velocidad de giro pues, no variaba con el tiempo y se escribía de esta forma. Producto escalar de la gravedad por el vector de posición más la aceleración lineal del sistema de referencia por el vector de posición, producto escalar, menos el valor absoluto del producto vectorial de la velocidad de giro por el vector de posición y ese valor absoluto elevado al cuadrado y dividido por 2. Bueno, ¿cuál va a ser el vector que nos indica cómo es la gravedad? Pues, bueno, para tener eso en cuenta hemos puesto esta coordenada z, que simplemente nos dice a qué altura nos encontramos desde una referencia. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, g tiene dirección menos z, de forma que podemos escribir que g es igual a menos 9,8 en dirección z negativa, ¿no? Aceleración lineal del sistema de referencia, no tenemos en este problema. Velocidad de giro, pues se va a ser un vector que nos indica el eje respecto del que giramos, el eje es z, y en dirección z positiva, ¿no? Hacia la derecha. Omega es igual a omega, dato del problema, el módulo de este vector en dirección z. Realmente el sentido da igual, porque esto está aquí al cuadrado, la solución sería la misma. Y el vector de posición. Necesitamos un vector de posición que nos posicione a efectos de este potencial de fuerzas básicas. Nos diga a qué altura nos encontramos, para tener en cuenta las fuerzas gravitatorias, y nos diga cómo de lejos nos encontramos respecto del eje de giro, para tener en cuenta estas fuerzas centrífugas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una coordenada r que nos diga cómo de lejos estamos del eje de giro, r en dirección r, radial, respecto del eje de giro, y una cota z que nos diga a qué altura nos encontramos respecto de una referencia a efectos gravitatorios. No hay que confundir este vector x que estamos utilizando para las fuerzas básicas con la posición x que hemos utilizado para integrar a lo largo de la tubería, ¿no? Estamos en dos contextos diferentes. Bueno, pues sabiendo estas dos cosas, pues bueno, podemos hacer estas operaciones de aquí. Por un lado podemos multiplicar g por x, que no será más que el producto escalar de menos g en dirección z por r en dirección r más z en dirección z. E sub z por E sub r es 0, E sub z por E sub z es 1, luego esto queda igual a menos g por z. El producto de omega por x pues no es más que este producto, este determinante, ¿no? En dirección r, en dirección, vamos a considerar un tercer
una tercera coordenada para nuestro sistema de referencia en dirección azimutal y en dirección z. El primer vector tiene dirección z y el segundo vector r y z. Luego si hacemos este producto, pues nos sale 0 por aquí, 0 por aquí, r omega en dirección z, 0 por aquí, 0 por aquí y 0 por aquí. Luego el valor absoluto, que es lo que nos interesa, no será más que r por omega. De manera que el potencial de fuerzas másicas es menos g por z, menos g por x, perdón, que es menos por menos más g por z, menos el valor absoluto de esto al cuadrado, r cuadrado omega cuadrado partido por 2. ¿Cuánto vale entonces este potencial de fuerzas másicas en el punto 1? Pues vamos de nuevo a nuestro esquema. En el punto 1 estamos en el eje de giro. Luego la coordenada r vale 0. Y si hemos tomado las referencias de cotas aquí abajo, pues estamos en el punto z igual a L menos R. Luego, este potencial de fuerzas másicas valdrá G por L menos R. Y como R pequeña vale 0, pues ya está, este es su valor. Vamos a cambiar de color para remarcarlo. ¿Cuánto vale el potencial de fuerzas másicas en el punto 2? Pues en el punto 2 estamos en coordenada radial r igual a r grande y en cota z igual a 0. Luego en el punto 2 estamos en z igual a 0 y menos r grande cuadrado omega cuadrado partido por 2. Luego ya conocemos P sub 1, ya conocemos P sub 2 y tenemos una expresión ya cerrada para el caudal. ¿No? Recordemos que el caudal lo teníamos aquí, vamos a copiarlo más abajo y ya lo podemos completar. Sustituimos los valores de P sub 1 y P sub 2. P sub 1 lo teníamos aquí, es P sub A más ρ por G por H. P sub 2 es igual a P sub A. U sub 1 es G por L menos R. Y U sub 2 es menos por menos más R cuadrado omega cuadrado partido por 2. Luego aquí podemos operar un poco, la presión atmosférica se nos va. Podemos sacar factor común a ρ por G y se nos queda que Q es igual a pi por d a la cuarta partido por 128 mu. No sé si nos hemos dejado una L atrás. Efectivamente, que viene aquí. Partido por L. Y ahora aquí sacamos factor común a ρ por G por H más L menos R. Esto por un lado. Y por otro lado nos ha quedado, esto ya lo tenemos, más multiplicado por ρ r cuadrado omega cuadrado partido por 2. Luego esta es la expresión que tenemos para el caudal que circula por nuestra tubería. Lo que sucede es que aquí tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Una incógnita es el caudal, que va a ser una función del tiempo. D es constante, L es constante, L y R son constantes. Otra incógnita es la H, que va a ser otra función del tiempo. Y todo el término este que queda, ρ r cuadrado omega cuadrado partido por 2, pues es constante. Luego tenemos una ecuación y dos incógnitas. Nos falta una ecuación más. Y es que siempre que tengamos un depósito, que se está vaciando, pues bueno, si su sección es mucho más grande que la sección del tubo, pues desde el punto de vista de las fuerzas,
podemos considerar que, bueno, prácticamente tenemos fluido estático. Pero desde el punto de vista de la conservación de masa, pues ahí no tenemos fluido estática. Ahí, bueno, las cosas, eso no es estacionario, porque, bueno, la altura varía con el tiempo de una forma apreciable. Es decir, que lo que baja esta altura h aquí, pues debe de ser más o menos compatible con el caudal que está pasando por la tubería. Es decir, que tendríamos que aplicar una ecuación de conservación de masa a ese depósito cuya altura varía con el tiempo. Y eso nos va a dar la ecuación que nos termina de cerrar el problema. Recordémoslo porque h no es constante, es decir, que siempre que tengamos una altura que varía con el tiempo, pues en esos depósitos habrá que estudiar, habrá que ver qué nos dice la ecuación de conservación de masa. Y la ecuación de conservación de masa en los depósitos pues dice una cosa muy sencilla, que es que la derivada del volumen, derivada de la masa respecto del tiempo, que es la densidad, por la derivada del volumen respecto del tiempo, pues es igual a los flujos másicos que entran menos los flujos másicos que salen. Es decir, ρ por los caudales que entran en el depósito menos ρ por los caudales que salen, ¿no? Como la densidad es constante, aquí sale de la derivada y se nos va. Por lo tanto, para los líquidos nos queda que, bueno, en realidad, en su forma más general, deberíamos de haberlo escrito como la derivada de la masa respecto del tiempo. La derivada de ρ por el volumen respecto del tiempo. Para los líquidos, como la densidad es constante, pues esto nos queda como ρ por la derivada del volumen respecto del tiempo es igual a ρ por el caudal que entra menos ρ por el caudal que sale, y ahora ya sí se nos va la densidad y nos queda que la derivada del volumen respecto al tiempo es igual al caudal que entra menos el caudal que sale, donde el volumen no es más que la sección por la altura del líquido en el depósito. Este sería volumen de líquido dentro de ese depósito. Bueno, pues en este caso particular la sección es constante y por lo tanto sale fuera de esta derivada y nos queda que a por la derivada de h respecto del tiempo tiene que ser igual al caudal que entra en el depósito, que no nos entra ningún caudal, menos el caudal que sale, que es Q, el que teníamos aquí arriba. Y esto es lo que nos dice la ecuación de conservación de masa en nuestro depósito. Y bueno, con estas dos ecuaciones nos queda una ecuación diferencial que nos permite resolver el problema. Si unimos esas dos ecuaciones, pues montamos una ecuación diferencial que nos dice que a por la derivada de h respecto del tiempo va a ser igual a menos pi d a la cuarta partido por 128 por mu y por L por todo lo que tenemos ahí dentro. Rho por G por H más L menos R más Rho por R al cuadrado omega al cuadrado partido por 2. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Aquí lo que pasa es que tenemos muchas constantes aquí por medio, ¿no? Que están, bueno, hace que la ecuación diferencial sea un poquito difícil de ver. Entonces, en estos casos, pues nos va a interesar pues, a dimensionalizar la ecuación para quitar esas constantes de en medio. Y además esa dimensionalización pues, nos va a servir para el apartado B. Después veremos cómo lo hacemos. De manera que esta ecuación diferencial la vamos a dimensionalizar teniendo en cuenta que, bueno, vamos a crear una variable adimensional eta que no va a ser más que bueno, la dimensionalización de la altura en ese depósito. Y para dimensionalizar la altura del líquido en ese depósito, pues necesitamos una magnitud característica que sea representativa de cuánto varía esa altura, ¿no? Y por lo tanto, como el depósito se está vaciando, pues vamos a elegir como esa magnitud característica pues la altura inicial, que es muy representativa de qué altura tenemos en el depósito. Y el tiempo
lo vamos a dimensionalizar y para ello vamos a definir una variable adimensional tau para el tiempo y lo vamos a dividir entre un tiempo característico que no sabemos cuál es por ahora, ¿no? Eso nos lo va a decir la ecuación. Y hemos cogido la altura inicial como altura característica. Bueno, pues si esto es así, podemos deshacer estas expresiones y decir que h en realidad lo podemos escribir como una altura dimensional por h sub 0 y que el tiempo lo podemos escribir como un tiempo adimensional por un tiempo característico, que es una constante que aún no hemos determinado, ¿no? Bueno, pues si metemos estas dos cosas en nuestra ecuación, nos queda que a por h sub 0 partido por el tiempo característico por la derivada de la altura dimensional respecto del tiempo adimensional, recordad que h es igual a h sub 0 por eta, y al ser h sub 0 constante sale del diferencial, lo mismo con el tiempo, pues esto será igual a menos pi por d a la cuarta partido por 128 por mu por L, todo esto es una constante, por ρ por G por, bueno, aquí vamos a sacar factor común h que es eta por h sub 0, pues podemos sacar el h sub 0 fuera. Aquí nos queda eta más L partido por h sub 0 menos R partido por h sub 0. Hemos sacado este h sub 0 fuera de este paréntesis. Más una constante que es ρ por R al cuadrado por omega al cuadrado partido por 2. Y para sacar esta expresión fuera también de este paréntesis, pues vamos a dividir entre ρ, g y h sub 0 este último apartado, ¿no? este último término, de forma que lo vamos a escribir de esta forma. El ρ por g por h sub 0 lo vamos a sacar también fuera de este paréntesis, de forma que nos va a quedar eta más L sobre h sub 0 menos R sobre h sub 0 más ρ R cuadrado omega cuadrado partido por 2 entre ρ g h sub 0, ¿no? R cuadrado omega cuadrado, la ρ se nos va 2g h sub 0, ¿no? Lo podemos escribir de esta forma. Bueno, y ahora, pues como tenemos aquí ya una serie de parámetros adimensionales, esto es adimensional, vamos a escribirlo en otro color. Esto es adimensional, esto es adimensional, esto es adimensional, esto es adimensional y esto es adimensional, ¿no? Entonces vamos a pasar este coeficiente, que es una constante, todos esos términos son conocidos y constantes, dividiendo hacia la izquierda, ¿no? De forma que se nos quede esta expresión como, vamos a cambiar de nuevo de color, a por h sub 0 por 128 por mu y por L dividido entre un tiempo característico pi d a la cuarta y por ρ por g y por h sub 0, ¿no? De forma que ese h sub 0 pues se nos va. Por la derivada de eta respecto de tau igual a cosas que son adimensionales, menos eta, bueno, vamos a poner el paréntesis para indicar el signo menos eta más L partido por h sub 0 menos R partido por h sub 0 más R cuadrado omega cuadrado partido por 2g h sub 0. Y vamos a elegir el tiempo característico de forma que esta constante que tenemos aquí valga 1. Siempre el tiempo característico en las ecuaciones diferenciales lo vamos a elegir de forma que nos simplifiquen esa ecuación, ¿no? De forma que esto implica que nuestro tiempo característico va a ser igual a por 128 mu por L
partido por pi d a la cuarta por ρ y por g. Este sería el tiempo característico de nuestro problema. Y por lo tanto, la ecuación diferencial, si esto lo hemos elegido de esta forma, pues se queda así. La estructura de la ecuación diferencial es la misma, exactamente la misma, pero bueno, todas esas constantes que había por medio, pues nos las hemos quitado. Y además, a toda esta constante de aquí, fijaos que esto es menos eta menos un término que es constante, L sobre H sub 0 menos R sobre H sub 0 más R cuadrado omega cuadrado partido por 2G H sub 0. Bueno, pues a toda esta constante de aquí, que es conocida, la vamos a llamar beta para no ir arrastrándola, ¿no? Y ya la ecuación diferencial pues la hemos dejado de una forma muy compacta, que es así, ¿no? Derivada de eta respecto de tau es igual a menos eta más beta, donde beta es una constante, esta que tenemos aquí, y el tiempo característico, que lo hemos usado para dimensionalizar, es otra constante ya definida de esta forma. ¿Qué quiere decir esta dimensionalización? Pues bueno, si h sub 0 es característico de cuánto varía la altura, si el depósito se vacía completamente, pues este tiempo característico será característico de ese tiempo de vaciado. Eso es lo que quiere decir nuestra adimensionalización. Bueno, y nos falta resolver esta ecuación diferencial. Pues para ello podemos separar variables e integrar. El tiempo entre un tiempo t igual a 0, cuando t igual a 0, tau es 0, hasta un tiempo tau genérico, y entre una altura h igual a h sub 0, pues si h es igual a h sub 0, donde tenemos la dimensionalización, si h es igual a h sub 0, eta vale 1. Luego, inicialmente para tiempo 0, eta vale 1, y ahí integramos hasta un valor de eta genérico. Luego, si hacemos esta integral, la primera de ellas es un neperiano, logaritmo de neperiano de eta más beta, evaluado entre los puntos 1 y eta. Y eso va a ser igual a la integral de diferencial de t con signo menos entre 0 y tau, que es menos tau. No, lo primero nos da el logaritmo neperiano de lo que tenemos arriba, de eta más beta, partido por, para eta igual a 1, 1 más beta, igual a menos tau. Y si ahora deshacemos ese logaritmo, nos queda que eta más beta partido por 1 más beta es igual a e elevado a menos tau. Y si despejamos eta de aquí, pues nos queda que eta es igual a 1 más beta por e elevado a menos tau menos beta. Esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Una vez que lo tenemos resuelto, podemos deshacer la dimensionalización. Y nos quedará que la altura h, recordad que eta es igual a h partido por h sub 0, pues será igual a h sub 0 por 1 más beta, beta es una constante que conocemos, por e elevado a menos el tiempo dimensional partido por un tiempo característico que también conocemos, lo tenemos definido, menos esa constante beta. Luego, esta es la evolución de la altura con el tiempo. Donde h sub 0 es un dato del problema, beta y tau sub c son dos constantes que hemos definido aquí y aquí. También escritas en términos de datos conocidos de ese problema, por lo que ya tenemos perfectamente la función del tiempo que nos dice cómo varía la altura de ese depósito cuando se está vaciando a través de un tubo en forma de L, donde la viscosidad es dominante y que además está rotando, es decir, que hay una fuerza centrífuga que está ayudando al vaciado de ese depósito. Luego el apartado A estaría terminado
con esta expresión. ¿Qué nos queda a partir de aquí? Pues bueno, en ese segundo apartado se nos pedía, bueno, ¿qué condiciones hay que cumplir para que esta ecuación sea cierta? Bueno, pues para eso tenemos que hacer un repaso de todas las suposiciones que hemos ido haciendo. Y para empezar, pues bueno, al principio hemos supuesto unas cuantas cosas. Primero, flujo unidireccional. Vamos a ver eso qué quiere decir. Fuerzas viscosas dominantes. El tubo de sección circular no lo hemos supuesto, eso ya nos lo decía uno de los parámetros de los que se parte, ¿no? Y además flujo casi estacionario. Luego, estas tres cosas implica que se tienen que cumplir tres condiciones para que la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es esa de la que partíamos, pues realmente sea cierta. Y esas condiciones pues son las que ustedes han visto en teoría, ¿no? Para un flujo unidireccional, o para que podamos considerar que el flujo es unidireccional, se tendrá que cumplir que el diámetro del tubo partido por su longitud pues sea mucho menor que la unidad, ¿no? Y esta condición pues ya la tenemos escrita en datos de problema, ¿no? Recordad que el enunciado nos decía, de este apartado B, nos decía, indique las condiciones que hay que cumplir, pero con eso no es suficiente. Hay que escribir esas condiciones en términos de datos conocidos del problema o en función de datos conocidos. Luego esta la tenemos porque esta realmente D y L son datos del problema. Luego esta condición pues satisface lo que nos dice el enunciado de este apartado B. ¿Qué más condiciones tenemos que cumplir? Pues bueno, fuerzas viscosas dominantes. Y para que las fuerzas viscosas sean dominantes, pues sabemos que se tiene que cumplir que el Reynolds por D partido por L pues sea mucho más pequeño que la unidad. Y aquí es donde entra en juego lo de escribirlas en términos de datos conocidos del problema. Y es que D y L son datos conocidos del problema, pero el Reynolds no lo es. Por lo que escribir esta condición no responde a la pregunta del apartado B. Habrá que ver cómo podemos escribir ese número de Reynolds en términos de datos conocidos de nuestro problema. Vamos a verlo ahora después, vamos a seguir con las condiciones. La siguiente condición es que el flujo sea casi estacionario en la tubería. Y para eso se tendría que cumplir que el Reynolds por el Struhal por D partido por L sea mucho más pequeño que la unidad. Por lo que también tendremos que ver cuánto vale ese Struhal, porque realmente el Struhal tampoco es un dato del ejercicio. Luego esas dos cosas las tenemos que desarrollar un poquito más, ¿no? Y luego también en el depósito, pues también se tiene que cumplir que para tener fluido estática pues que la sección del depósito sea mucho mayor que la sección del tubo, ¿no? Y esto pues también está escrito en términos de datos del problema. Bueno, pues hay que desarrollar estas dos que tenemos aquí en medio. Y si las desarrollamos, pues ya tenemos un conjunto de condiciones
escrita en función de datos del problema que nos permitiría saber si esa solución es válida o no es válida. Para ello, pues vamos a desarrollar un poquito más el número de Reynolds, que no es más que la densidad del líquido, que es dato del problema, por la velocidad característica en la tubería. Recordad que aquí estamos viendo cómo son las fuerzas dominantes en el tubo. Velocidad característica en la tubería por una longitud característica en la tubería, ¿no? Que es el diámetro, efecto de fuerzas viscosas partido por la viscosidad. Entonces habrá que ver cuánto es esa velocidad. La velocidad la podemos escribir en términos del caudal, no es más que el caudal partido por la sección, donde ese caudal partido por la sección, y la sección es pi d cuadrado partido por 4. Luego este d se nos va con este 2 y se nos queda como 4 por ρ por q partido por mu por pi y por d. Entonces, este caudal es un caudal característico. Realmente no sería el caudal q que hemos obtenido antes. ¿Cómo obtenemos ese caudal característico? Pues lo podemos obtener de adimensionalizar la expresión que tenemos aquí para el caudal, ¿no? Si esta la copiamos un poquito más abajo, pues veremos que vamos a copiarla y lo hacemos. Vamos a intentar copiar todo esto. Bueno, teníamos aquí una expresión para el caudal. Vamos a borrar esto, esto y esto. Y de aquí, de adimensionalizar esta expresión, entonces podemos sacar un caudal característico que no será más que esta constante que tenemos aquí delante. Esta h la escribimos en términos de h sub 0 y lo sacamos hacia afuera y nos queda el caudal característico como pi d a la cuarta partido por 128 por mu y por L por ρ por G y por H sub 0. Este sería el caudal característico. Y aquí se nos va a quedar esa eta dimensional, esa altura dimensional y esa constante beta que habíamos calculado antes, ¿no? De forma que este sería nuestro caudal característico, que ya sí está escrito en términos de datos de nuestro problema. D, mu, L, ρ, G y H sub 0. Por lo que el número de Reynolds realmente ya sí que lo podemos escribir en términos de datos del problema de la siguiente forma. 4 por ρ partido por pi mu y d por el caudal característico, que es pi d a la cuarta por ρ por g por h sub 0 partido por 128 por mu y por L. Aquí se nos va la pi, por ejemplo, el 4 se nos va y nos deja un 32 y no se nos va nada más. Por lo tanto, esto va a ser igual a ρ al cuadrado por g por h sub 0 por d a la cuarta partido por mu al cuadrado, 32 delante, mu al cuadrado por d y por L. Y sabiendo esto, pues la condición que teníamos arriba de Reynolds por d partido por L mucho menor que la unidad, Reynolds por d partido por L mucho menor que la unidad, se nos transforma, introduciendo esta expresión aquí, en ρ al cuadrado por g por h sub 0 por d a la cuarta partido por 32 mu al cuadrado. Bueno, el d se nos va y nos deja un cubo aquí. Luego esto lo podemos al cubo y 32 mu al cuadrado por L, ¿no? Pues esto por D partido por L. Mucho menor que la unidad y por lo tanto la condición se transforma en ρ al cuadrado por g por h sub 0 por d a la cuarta partido por 32 mu al cuadrado L cuadrado mucho menor que 2. Esta ya es una condición para que las fuerzas viscosas sean dominantes, escrita en términos de datos del problema.
Vamos con la otra expresión que nos quedaba, la del flujo casi estacionario. Se tenía que cumplir que el Reynolds por el Strunhal por D partido por L fuese mucho menor que la unidad. Y por lo tanto, si desarrollamos esta expresión, nos queda que el Reynolds, que es ρ por V por D partido por mu, el Strunhal, que es el tiempo de residencia, que es L partido por V entre el tiempo característico, por D partido por L. Aquí las L se nos van, la V se nos va, la velocidad característica, y nos queda que esta condición se puede escribir como ρ por d al cuadrado partido por mu y por el tiempo característico mucho menor que la unidad. Y el tiempo característico pues lo teníamos aquí arriba. Lo hemos usado en la adimensionalización, por lo que podemos hacer uso de él en esta expresión. Vamos a borrar las partes que se nos han venido por aquí. Y por lo tanto, esto nos dice que ρ por d al cuadrado partido por mu, y ahora aquí metemos esta expresión del tiempo característico, a por 128 por mu y por L dividido entre pi d a la cuarta por ρ y por g. Creo que no se nos va nada, y esto tiene que ser mucho menor que 1, ¿no? Porque aquí podemos agrupar algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, ρ al cuadrado por d al cuadrado por pi por g. La d no la tenemos. Las podemos agrupar. Ρ al cuadrado por pi por g por d a la sexta. Partido por a 128 mu al cuadrado por L mucho menor que la unidad, ¿no? Esto ya es una condición escrita en datos del problema de que bueno, pues el flujo es casi estacionario en la tubería. Y con esto ya tenemos finalizado el problema, ¿no? Estas serían las condiciones que se tienen que cumplir. Una sería esta, otra sería esta, y escrita en términos de datos del problema, la tercera sería esta y la cuarta sería esta de aquí abajo. Y con esto pues terminamos este problema.